Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana, el tercer domingo del tiempo de Pascua. Les invito a que comencemos escuchando este importante texto del Evangelio de la resurrección del Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba a la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Estamos en el contexto, ¿cierto?, de la Pascua, de la resurrección de Cristo. San Juan ha contado 3 acontecimientos de la resurrección de Cristo. Este es el tercero. El primero sucede el domingo por la mañana. El segundo sucede el domingo por la tarde. El tercero, sucede al domingo siguiente. ¿Se acuerdan, Tomás? Que esa vez sí estuvo, en el primero no había estado. Y este sería un primer como acontecimiento que sucede después del domingo. Vamos a entrar un poco en qué significa eso. También lo primero es hablar del lugar. Los que han estado en Tierra Santa reconocen este lugar. Se llama Takba. Al lado del lugar de la multiplicación de los panes está este lugar que se llama la Confesión de Pedro, donde aquí habría sido el lugar donde Jesús tenía preparado este pan y estos peces a la salida del lago con el cual recibe a sus discípulos. Se llama la Mensa Christi, la mesa de Cristo. Y hay unas escaleras ahí detrás de una reja que Egeria, cuando hace la peregrinación a finales del siglo III, ella habla de este lugar reconociéndolo como el lugar original donde habría sucedido este acontecimiento. Pero es un texto que si bien nos refiere a un acontecimiento histórico, lo que el evangelista nos quiere decir es más que histórico. Bueno, en verdad es como todo el evangelio. No es solamente un relato de una crónica de lo ocurrido. Para eso, cuando peregrinamos a Tierra Santa, ¿cierto?, vamos, miramos, descubrimos, vemos la arqueología, la historia, y nos dice mucho del texto. Pero el evangelista utiliza siempre un lenguaje simbólico que nos remite a algo mucho más allá de lo histórico. Ya sabemos que el evangelista ha narrado, ¿cierto?, 2 acontecimientos de la resurrección de Cristo: el día de la Pascua, cuando Tomás no estaba presente, y el domingo siguiente, cuando Tomás ya sí estaba presente. Esto sucede el domingo, el día del Señor. Hay una referencia muy linda en el evangelio del domingo anterior, cuando se nos dice que 8 días después vuelve a acontecer esto, o sea, el domingo siguiente. Ese 8 que nos habla de un tiempo nuevo, el tiempo de Cristo, del cristiano, que va más allá del Shabbat, que es el día séptimo. Es el tiempo escatológico. Bueno, estos evangelios describen lo que pasa con nosotros cada domingo. Es la comunidad cristiana que se encuentra con el Señor resucitado en su palabra y al partir el pan eucarístico. Es lo que hemos conversado seguramente. La predicación que han escuchado el domingo anterior tiene que ver con eso, con la importancia de la Eucaristía como el núcleo de la vida de la comunidad. Ahí está el encuentro con Cristo resucitado. Pero el texto de este domingo es distinto.
El contexto ya no es un domingo, sino que vendría a ser, no lo sé, tal vez un día laboral, podría ser el lunes, al día siguiente. De hecho, el contexto no es una casa, que podría ser como una referencia, podríamos decir así, a una iglesia, sino que sucede al aire libre. Y de alguna forma la pregunta que el evangelista nos quiere hacer es que ¿en qué medida el resucitado está presente en esa vida cotidiana nuestra? ¿Cómo debo realizar yo mi actividad cotidiana, mi trabajo, para que sea parte de este mundo nuevo que Cristo ha venido a instaurar? El lugar donde se desarrolla este pasaje es el lago, acá lo llama el mar de Tiberíades. No hay un mar de Tiberíades. El único mar que existe cerca de esto es el mar Mediterráneo. Pero en verdad toda la vida pública de Jesús y también de los apóstoles, en este caso, es el lago de Galilea. Un lago pequeño, no es muy grande, pero que simbólicamente, y en la Sagrada Escritura, se le llama mar varias veces. ¿Y por qué se le llama mar? Porque se refiere al mundo cotidiano, con todas las dificultades que este mundo presenta. Nosotros se nos viene a la memoria otros pasajes, ¿cierto?, donde aparece este lago de Galilea, inmediatamente la tempestad calmada, ¿cierto?, este mundo ajetreado que mueve la barca, que es la iglesia, lo hemos conversado varias veces, o la referencia a la pesca, a la pesca milagrosa, ¿cierto?, cuando es la vocación, el llamado de Pedro. El evangelio de este domingo cita a esos evangelios anteriores. Este mar va a ser el punto de encuentro, este mundo que se refiere a la vida cotidiana con sus desafíos y con sus dificultades. La misión que Jesús le había encargado a sus discípulos era la de sacar a la gente de este mar del mundo, que los azota con fuerza, con corriente, con viento, salvarlos de la muerte, de ese mundo de muerte en que nos movemos, sacarlos de aquello que en definitiva los deshumaniza. Esa fue la vocación nueva que le dio a Pedro cuando lo llama pescador de hombres. De ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Bueno, por eso se habla de este mar de Tiberíades. Y al hablar de mar de Tiberíades, Tiberíades fue una ciudad fundada por Herodes Antipas en honor al emperador romano. Jesús nunca estuvo en esta ciudad, una ciudad nueva de la época de Jesús, pero Jesús nunca estuvo ahí. Es una ciudad pagana. ¿Por qué se menciona aquí? Porque tal vez se quiere resaltar la importancia de este mar de paganismo donde la comunidad cristiana tiene que desenvolverse. La iglesia está llamada a ir al mundo para sacar fuera del mar a la gente y llevarlos a la vida verdadera. Ese mundo pagano de la época de los discípulos, como el mundo de hoy, es la tarea de la iglesia. En este contexto es donde somos iglesia y donde tenemos que ser iglesia. Pensamos que a veces tenemos que ser iglesia encerrados en nuestros templos. Y no es así. Nuestra misión, sobre todo la misión del laico, la misión del presbítero, es animarlos a ustedes para que ustedes vayan al mundo y transformen esa realidad en la que se mueven, para que la humanicen, para que la lleven, para que la llenen de resucitado. Encontrar al resucitado en el encuentro dominical eucarístico es fácil. Es un espacio protegido entre nosotros. Pero la pregunta que está detrás de este evangelio es cómo hacerlo en la cotidianidad de la vida. Digamos unas palabras sobre este evangelio que nos va a acompañar. Esta pintura que es muy bonita, está pintada por Tintoretto, nos va a iluminar en esta aventura del evangelio de hoy. Aparecen algunos personajes, son 7 personajes, los vemos aquí arriba de la barca. ¿Quiénes son estos discípulos que aparecen? El primero que aparece es Pedro, lo nombra Pedro. Pedro es el discípulo al que se le hace difícil aceptar la propuesta de Cristo, de este ser humano nuevo, según el proyecto de Dios, donde la grandeza está en el donar la vida y no en el ser importante. Varios del diálogo, Señor, no te permitiremos que te pase esto, cuando Jesús anuncia su muerte, nos reflejan esa personalidad de Pedro. Él quiere seguir a Jesús, pero pone junto al proyecto de Dios, pone sus propios proyectos y sus propios sueños. Ese es Pedro y nos refleja muy bien a nosotros. Es el discípulo que hoy ha dicho que sí al Señor, pero que sigue pensando como antes. Piensa que Dios viene a completar sus propios sueños y no entiende que la vida cristiana consiste en sumarse a los sueños de Dios. Cuando debe elegir entre los intereses propios y los del Evangelio, duda y a veces renuncia
a los mismos intereses del Evangelio. El segundo que aparece es Tomás, nuestro amigo, nuestro mellizo, que ya lo escuchamos el domingo pasado, ¿cierto? Él ama a Jesús, pero le cuesta a Tomás vivir en comunidad. Tomás es el que se aleja porque tiene razones para alejarse, pero vuelve. A Tomás le cuesta creer y quiere verificar para creer. Es como nosotros que a veces abandonamos nuestra comunidad, pero al poco andar regresamos porque no encontramos algo que sea capaz de reemplazar esa vida eclesial. Queremos creer, pero a veces necesitamos de ciertos prodigios, milagros, que vengan como a confirmarnos lo que creemos, que eliminen de nosotros cualquier duda. Son importantes estos personajes que aparecen en la barca porque cada uno de ellos representan parte de nuestra vida y de nuestras comunidades. Natanael también aparece acá. Es agradable Natanael, nos cae bien generalmente, es un discípulo simple, de corazón puro, así lo llama Cristo. ¿Se acuerdan que lo ve bajo la higuera? Bajo la higuera estaba aquel que buscaba la paz, el descanso, que leía la Escritura. Cuando descubre a Jesús, Jesús le llena de sentido su vida. Natanael representa a los discípulos que creen cuando encuentran a alguien que les da testimonio de Cristo. Son aquellos que se acercan al Evangelio porque descubren la belleza del Evangelio. Natanael es nuestro amigo y representa también esa experiencia nosotros que hemos tenido a través de otros que nos han mostrado la belleza de la vida cristiana. Aparecen estos dos hermanos, Santiago y Juan, ¿cierto? Los hermanos, los hijos de Zebedeo. Es el ala un poco más fanática tal vez de la comunidad. Ellos tal vez piensen que son los únicos capaces de hacer el bien. En la serie de Chosen se presentan de una forma muy simpática, quiere plasmar como la fuerza, como a veces que actúan sin pensarlo bien estos dos hermanos. Jesús los llama hijos del trueno. Son medio intolerantes tal vez y ven enemigos en todas partes, quieren como proteger a Jesús. Son aquellos de que piensan que o están con nosotros o si no, no son buenos. Estos existen hoy también en nuestra comunidad, estos hijos del trueno. Y aparecen dos discípulos más que no tienen nombre. De alguna forma están puestos ahí para completar este número de 7, que 7 siempre habla de la totalidad, está toda la comunidad representada en esta barca. Pero también son dos personas anónimas que trabajan junto a los otros 5. Son discípulos que tal vez son sin saber que son discípulos. Son aquellos que trabajan por construir un mundo más humano. Son aquellos que construyen el reino de Dios y sin saber que lo están haciendo. Son aquellos que viven como hijos de Dios, pero sin saberse hijos de Dios. Son aquellos que trabajan por la paz, por la reconciliación. Es bonito pensar que ellos están en la misma barca, en esta barca que es azotada por el mundo. La barca claramente es la iglesia, pero que la iglesia también, y así lo define el Concilio Vaticano II, tiene unos límites que van más allá de lo que podríamos establecer por el bautismo o por una participación formal en la vida eclesial. Es un grupo abierto que representa a nuestras comunidades cristianas. Son así como describen las distintas personas que están en esta barca. Pedro dice que va a pescar en este contexto. No da órdenes, sino que dice que va a pescar y de alguna forma invita a los demás que quieran sumarse. Pedro conduce a la comunidad, pero es bonito, aquí lo presenta de una forma muy respetuosa. La primera parte de la pesca se desarrolla de noche, en la oscuridad. La oscuridad siempre es algo negativo en la Sagrada Escritura. Y la oscuridad tiene que ver con la ausencia de Dios. Es un mundo, este mar, que se mueve sin Dios. Y en ese mundo de la oscuridad no se puede trabajar, no se puede desarrollar la actividad, la labor, la pastoral, sin la luz de Cristo. La noche indica el trabajo, pero siguiendo criterios humanos. Y siguiendo los criterios humanos no logran sacar nada. El día, en la tradición judía, comienza con la puesta del sol. Es cuando cae la luz de la tarde y empieza la oscuridad de la noche, ya se considera un día siguiente. Lo interesante es que esa noche avanza siempre hacia el amanecer, hacia una nueva luz. La construcción del mundo nuevo tiene que ver con esta nueva luz que nosotros vamos a descubrir en Cristo resucitado. La noche se acaba cuando está Jesús ahí en la orilla. Jesús está de pie
en la orilla. Y esto es una verdadera parábola que se nos está presentando con elementos simbólicos. El estar de pie es la postura del resucitado. Por eso en la misa, la liturgia establece que haya varios momentos en que estamos de pie. El de pie es el resucitado que te alaba. Estamos de pie con Cristo porque vivimos en Él. Cristo está de pie en la orilla porque ha resucitado. Y Cristo no está en el mar. ¿Se acuerdan el pasaje de la tempestad? Cristo aparece, ellos lo ven caminando sobre las olas, sobre el mar, porque la turbulencia de la muerte a Cristo no le afecta. Es una imagen también del resucitado. Bueno, aquí lo vemos en la tierra firme. ¿En qué tierra firme? No en esta tierra biológica, sino Él ya ha llegado al destino final, a la orilla, que es el mundo de Dios, el mundo de lo divino. Y a pesar de estar en ese mundo de Dios, Él no ha abandonado a la comunidad, sino que está preocupado por el trabajo que realiza esta comunidad en el mar. Hay una referencia muy linda entre este Cristo resucitado en el mundo de Dios y este Cristo preocupado y presente en el mundo nuestro, en este mundo terreno. A la orilla del lago entonces está Jesús ahí parado. Los discípulos no saben que es Jesús. De alguna forma saben que es Él, pero no es el de antes. Les pregunta Jesús si tienen algo, la expresión más correcta es decir, si tienen algo para añadirle al pan. Miren qué linda la expresión. Tienen algo para añadirle al pan. Ellos no han entendido esto, no lo comprenden y dicen que no tienen, no han sacado nada. Ellos siguen todavía en ese mundo de la noche, siguen a tientas en la noche. Les falta la luz del resucitado. El mundo, con sus buenas intenciones de transformación, de búsqueda de paz, de superar el hambre, todo el tema del cambio climático, la contaminación. De alguna forma el mundo tiene buenas intenciones, pero trabaja en la noche. No se obtiene verdaderamente la paz y el cambio que se requiere, porque de alguna forma pensamos mantener nuestras seguridades, nuestros lugares de privilegio, como queremos transformar el mundo, pero sin renunciar a nuestros propios egoísmos a la larga. No funciona. Eso sigue siendo la oscuridad. Queremos superar esta oscuridad del mundo, pero según nuestros criterios, sin la palabra del Evangelio, seguimos viviendo en la oscuridad. Tenemos buenas intenciones, pero seguimos en la oscuridad. El Evangelio nos impulsa a renunciar a nuestros propios intereses y a buscar un provecho, que nos saque del egoísmo de estas situaciones. Es en el Evangelio donde aprendemos que la forma es donando la vida. Y donar la vida es añadirle algo al pan. El pan refleja a Cristo, que entrega su vida. Lo hemos conversado los domingos anteriores. Bueno, nos pregunta el Señor si tenemos algo nosotros que añadirle a este pan. Si nosotros estamos dispuestos a donar también nuestra vida. Jesús les dice que tiren las redes a la derecha de la barca entonces. La derecha refleja la parte buena de la persona. Estamos tentados a tirar las redes por la parte mala, a través de los insultos o a través de la fuerza, a imponer nuestras ideas, a obligar a vivir de cierta forma, a competir con el mundo. Ese es el lado izquierdo, la parte mala, reflejada, la parte como mala de nuestra humanidad. La parte derecha refleja la parte buena bíblicamente. Bueno, Jesús propone, hay textos que hablan, siéntate a mi derecha, haré de tus enemigos estrado de tus pies, o la imagen de Jesús sentado a la derecha del Padre, ese es el concepto de la derecha. Bueno, Jesús propone evangelizar con lo bueno, con lo positivo de la persona. No criticando, no aplastando, no imponiendo, sino desde lo bueno de cada uno, sacar fuera de este mar, sacar fuera de la esclavitud de este mundo, sacar fuera de la oscuridad. Aparece en escena entonces el discípulo amado del Señor. Es aquel que sabe reconocer al resucitado y lo reconoce como Jesús de Nazaret. Es el Señor, dice. Es el Jesús que ellos han conocido. Él representa al auténtico discípulo que entre tantas voces del mundo, de este mar, ¿cierto?, es capaz de reconocer la voz del Señor, es capaz de distinguirla.
Y lo que sucede con Pedro cuando escucha que es el Señor es extraño. Aquí sucede algo raro. Dice que se puso la túnica para tirarse al agua, pero en verdad seguramente la tenía puesta porque era de noche y hacía frío. Como que no tiene sentido. Además, nadie se pone la ropa para tirarse al agua. Uno se quita la ropa para tirarse al agua. Es como lo contrario. Pero es que esta túnica es especial. Esta palabra que se usa es la misma que se utiliza cuando Jesús se pone este delantal en el lavado de los pies. Que se acuerdan que Pedro lo había rechazado. Ahora Pedro quiere ponerse esta vestimenta, el delantal que había rechazado, que es el delantal del que sirve. Pedro ya aprendió y Pedro quiere ponérselo, el delantal del que sirve. Pedro va a ser el primero en ser sacado del agua. Se adelanta y llega primero de todos a la orilla. Y aquí es cuando Pedro adhiere totalmente a la propuesta de Cristo. De hecho, el Evangelio continuará con esta triple profesión de fe y del amor de Pedro al Señor. Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Es bonito porque Pedro se tira al agua, un agua que para nosotros tiene una importante referencia al bautismo. En el bautismo muere el hombre viejo, el de las antiguas convicciones mundanas y egoístas, y se sale como una persona nueva, renovada. Y por eso los bautizados se revisten con una túnica blanca, porque quedan revestidos de Cristo, vestidos de las nuevas vestiduras, limpias, blancas, resplandecientes. Esa es la vestidura que Pedro se ha puesto, la vestidura del verdadero discípulo, la del que sirve, la del hombre nuevo, la del que renuncia a sus antiguas convicciones. Los demás, dice el texto, se acercaron en el bote arrastrando la red, una barca que representa a la iglesia y una barca que va sacando a los hombres de una situación de muerte y que los lleva a la vida. Aparecen estos 153 peces, ¿cierto? Y que a pesar de ser tantos, las redes no se rompieron. Ha habido un montón de interpretaciones respecto a qué significa este número. Mira, pero interpretación que hay, todos hablan de lo mismo, que representa una multitud, que los representa a todos. Todos están invitados por vocación a salir de este mundo como hombres y mujeres nuevos. ¿Qué es lo que encuentran en la orilla? Fíjense qué interesante, porque el texto habla que encontraron las brasas, los peces, los pescados. No se encontraron con Cristo, sino que los vestigios de Cristo. Bueno, después hablan con Cristo, pero es interesante lo primero que encuentran: los peces, los panes, una clara referencia a la Eucaristía. Nosotros sabemos la simbología de esto. El pescado, el ictis, es un acrónimo antiguo que es una referencia a Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Eso es lo que significa cada letra del ictus griego. Y el pan es una referencia a la vida de Cristo entregada como alimento, que se da en la Eucaristía, pero que se entregó en la cruz. Es el amor llevado hasta el extremo. Es el signo más cristiano de todos. Bueno, por eso está esta referencia, porque lo ven en este pan. Jesús les dice: traigan algo de lo que han sacado. Esta red llena, que es fruto de la misión de la iglesia, son los que han sido sacados fuera de la condición deshumanizante en que se encontraban. Y se refiere a la totalidad de la humanidad, como les comentaba. Finalmente Jesús hace unos gestos que nosotros los escuchamos y tiene una resonancia eucarística muy fuerte. Jesús toma el pan y lo comparte. Es la celebración de la Eucaristía. Es un texto que nos lleva a la celebración eucarística. Es ahí donde se da el encuentro con el resucitado. Dejarse salvar significa dejarse sacar de la condición de donde uno se mueve con criterios humanos que deshumanizan la vida. Dejarse sacar fuera de esta condición para convertirse uno mismo en alimento de vida para los demás. La nueva comunidad está compuesta por aquellos que ofrecen su propia vida para hacer alegría y vida de los otros. Con esta imagen eucarística concluye este texto dominical. Yo les voy a insistir siempre en algo. Celebrando la Eucaristía, estamos viviendo lo mismo que vivieron los discípulos con Cristo resucitado. Pidamos al Señor que nos abra los ojos y el corazón para poder verlo, para poder encontrarnos con Él y desde ahí poder salir al mundo a rescatar a aquel que se pierde en estas aguas turbulentas. Les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana.